Una profesora de inglés era constantemente importunada por un joven estudiante que insistía en casarse con ella. Cada vez ella se reía a carcajadas y le decía a Shu que creciera un poco más antes de hablar de matrimonio. Aunque era muy lindo, no podía tomarlo en serio, así que de repente le hizo la promesa de que volviera cuando cumpliera 18 años. El tiempo pasó, Shu entró a la secundaria, pero seguía visitándola cada semana, solo para hacerle una pregunta. ¿Ya tienes novio? Era como la adorable costumbre de un niño. Luego, Shu terminó sus exámenes de preparatoria y dejó de venir. Una noche, mientras bebía, se sentó a recordar su época dorada, cuando las declaraciones de amor resonaban en el salón de clases. Ahora, hasta los niños de primaria saben de romance. En cuanto a ella, a sus 35 años, seguía sola y bebía alcohol en silencio después de clases. Se dijo a sí misma que quizás Shu había encontrado novia y que por eso ya no iba a visitarla. Anhelaba que alguien fuera lo suficientemente valiente como para proponerle matrimonio como lo hacía Shu, pero también entendía que nada cambiaría si se quedaba sentada como esos gamers que nunca se levantan de sus sillas. Pensando en esto, comenzó a navegar por algunos sitios de citas en línea. De repente sonó el timbre. Pensó que era un repartidor con un nuevo pedido de lencería, así que fue a abrir la puerta. La persona que estaba frente a ella no era el repartidor, sino Shouta, que ya no era un niño. El joven se paró erguido y declaró que tenía 18 años y que venía a cumplir la promesa que le hizo años atrás: pedirle matrimonio. La profesora quedó atónita. El niño de antes se había convertido en un joven que era exactamente su tipo. Y en el momento en que ella lo miró en silencio, fue cuando una historia completamente nueva estaba a punto de comenzar. Shouta preguntó si aún así, las cosas no podrían funcionar, con la decepción claramente visible en su rostro. Supuso que a ella probablemente no le interesaba su tipo. Pero la profesora, tras recuperar la compostura, admitió que en realidad sí le gustaba el tipo de Shouta. Le preguntó si llevaba puesto el uniforme. Shouta respondió que venía de regreso de la escuela. Al oír esto, ella le dijo que esperara a graduarse. Pero Shouta no podía esperar más. A ella le preocupaba que la etiquetaran de criminal, pero Shouta la tranquilizó diciéndole que ya tenía 18 años. La primera vez que Shouta la vio, cuando era niño, sintió como si ella brillara con la intensidad del sol. Era tan hermosa que no pudo pronunciar ni una sola palabra. Su madre salió y lo regañó por no saludar a los adultos. Más tarde, la profesora abrió una clase de inglés conversacional para niños en la quinta calle. Cuando la madre de Shouta lo llevó allí, ella los invitó a probar la clase. Su madre estaba a punto de negarse, pero Shouta inmediatamente comenzó a hablar en un inglés incoherente, suplicando que quería aprender. Intentó convencer desesperadamente a sus padres de que lo dejaran ir a la clase, solo para poder ver a esa mujer de nuevo. Cualquiera haría lo mismo en su situación. En clase, ella le enseñaba a Shouta la pronunciación en inglés, guiándolo meticulosamente sobre la colocación de la lengua y la forma de la boca. Él intentaba imitarla, pero aún así pronunciaba mal las palabras, así que ella se acercó más y le mostró cada movimiento de su boca. En ese preciso instante, se enamoró aún más de ella. Más tarde, cuando les contó a sus amigos que se iba a casar con su profesora, la historia de Shouta realmente comenzó. Sus amigos se burlaron de Shouta cuando se enteraron de que había dejado la clase de inglés. Cuando le preguntaron por qué, él se quedó en silencio. La verdad era que sus padres no le permitieron continuar después del 6º grado. Se echaron a reír, diciendo que la profesora ya debía de tener novio y que nunca aceptaría casarse con un niño como él. Se desató un divertido combate verbal entre el grupo de amigos. Uno de ellos, presumiendo de inteligente, dijo que todavía faltaban 5 años para que cumpliera los 18 y que durante ese tiempo las cosas podían cambiar mucho. Le preguntó a Shouta qué pasaría si en el futuro él ya no era su tipo. Desde ese día, Shouta empezó a ir a hacerle la misma pregunta todos los días. Ya tenía novio. Se convirtió en un acosador profesional, investigando en secreto sus intereses, y se unió al club de béisbol simplemente porque sabía que a ella le encantaba ese deporte. Incluso usó cera para el cabello para parecerse al jugador del que ella era una gran fan. Pero un día, durante una práctica, Shouta sintió un dolor en la rodilla debido al síndrome de Osgood-Schlatter.
una enfermedad causada por el sobreesfuerzo durante la infancia. Durante los siguientes 2 años de escuela, soportó un dolor insoportable por todo el cuerpo. En ese tiempo, su cuerpo creció tan rápidamente que su rostro maduró como el de un adulto. Esto lo hizo sentir avergonzado y temeroso de que ella lo rechazara por el cambio repentino. Por eso dejó de visitarla. Incluso cuando Fujita, una chica bonita, le confesó sus sentimientos, él la rechazó. Cuando Fujita le preguntó quién le gustaba, Shouta simplemente respondió: «No estudia en esta escuela». Sus amigos se enfurecieron más tarde, porque había rechazado a alguien tan maravillosa como Fujita, y le dijeron que se olvidara de la profesora. Había pasado mucho tiempo desde que Shouta la había visto. Si aparecía de repente ahora, la profesora seguramente se sorprendería. Pero en el corazón de Shouta, los sentimientos de aquel día no se habían desvanecido en absoluto. Model. Shouta sacó una foto del jugador de béisbol favorito de su profesora. Luego señaló su propia cara y dijo que se parecía exactamente a él. Con la fe ferviente del primer amor, pensó que si se parecía a la persona que a ella le gustaba, ella también lo amaría. Sus amigas eran más prácticas. Le preguntaron qué pasaría si ella ya tuviera novio, pero a Shouta no le importó. Mientras ella fuera feliz, sus sentimientos eran suficientes para él. Ahora, de pie frente a ella después de todos estos años, su corazón volvió a acelerarse. Seguía tan adorable como siempre, pero su cara estaba sonrojada por la vergüenza. Empezó a entrar en pánico. Shouta era casi 17 años menor que ella. Para ella, él siempre seguiría siendo el niño que fue. Inesperadamente, Shouta la abrazó con fuerza, afirmando que ya no era un niño. Pero ella lo apartó de un empujón y le gritó. Para ella, él seguía siendo un niño. Estaba enfadada de que se atreviera a actuar como un adulto para abrazarla, diciendo que no era tan tonta como para caer en esos trucos. Mirando el reloj, que marcaba las 7 de la tarde, le preguntó enfadada si todavía tenía hora de volver a casa, ya que aún era un estudiante. Su rabia estalló. Le preguntó si entendía lo que era el matrimonio y cómo podría mantener a una familia sin trabajo. Para ella, una propuesta de matrimonio solo debía hacerse a alguien verdaderamente importante, y únicamente cuando ambos son adultos maduros. Shouta se quedó quieto, mirándola con adoración. Que ella lo regañara después de todos estos años hizo que su corazón se sintiera cálido, justo como antes. Ella intentó empujarlo para que saliera por la puerta, pero él dijo, con calma y sinceridad: «Si me gradúo y consigo trabajo, ¿te casarías conmigo?». La pregunta directa de Shouta hizo que la profesora se sonrojara. Tartamudeó que las cosas debían hacerse en orden. Primero salir juntos. Se cubrió la cara de vergüenza, admitiendo que él estaba fantaseando demasiado. Ella era 17 años mayor que él, una solterona a sus ojos. No tiene aficiones, cocina fatal y es muy desordenada. Y no tenía nada de interesante, salvo su habilidad para hablar inglés. Los recuerdos dolorosos volvieron a su mente. Su antiguo novio la había abandonado por ser demasiado aburrida. Ella no lo dejaría ir más allá. Él la llamó aburrida y luego se fue detrás de otra chica. Ella suspiró, admitiendo que era demasiado aburrida como para que alguien se enamorara de ella. Pero Shouta solo sonrió, preguntándole con ternura si él le gustaba. Esa simple pregunta hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. De repente, le vinieron a la mente los recuerdos del chico que, años atrás, juró que siempre la amaría. Shouta le besó la mano con delicadeza. Se disculpó por haber elegido tener una conversación tan importante mientras ella estaba ebria. Prometió pensar seriamente en su futuro y convertirse en un hombre de verdad. Y seguirá confesándole su amor, hasta que ella encuentre a alguien a quien ame y sea verdaderamente feliz. Temblando, le dijo que se rindiera, que volviera a la escuela y se enamorara de alguna chica linda. Pero Shouta le confesó que, durante 8 años, desde que era un niño, su corazón nunca le había pertenecido a nadie más. No quería precipitarse para llegar al resultado final. Quería acercarse a ella, poco a poco, a la chica que siempre había considerado adorable y traviesa a la vez. La persona que hizo que su corazón se acelerara desde la primera vez que la conoció. Ella estaba confundida, porque durante mucho tiempo había considerado a Shouta como si fuera su propio hijo. Pero Shouta solo se rió entre dientes, diciendo que al hacer eso estaba tratando de evitar el tema. Su nombre es Hinata, y él ama a esa misma persona, a Hinata.
La mujer que solo veía una vez por semana durante sus 3 años de primaria, pero que dejó una impresión imborrable en su corazón. Hinata suspiró y le aconsejó a Shouta que lo pensara bien. Él tiene todo un futuro por delante, mientras que ella envejecerá más rápido. Es aburrida y del montón. Pero Shouta simplemente enfatizó que solo él tenía derecho a decidir a quién amaba. No le importaba la edad ni lo que pensaran los demás. Él solo quiere vivir el presente. Y ahora él la ama. Aunque Hinata admitía que él era muy amable, seguía creyendo que la gente cambia y que esa relación no duraría. Pero Shouta solo esperaba una cosa. Si algo iba a cambiar, esperaba que fuera que ella comenzara a amarlo. Hinata se sobresaltó, le gritó que era demasiado optimista y lo echó. Pero antes de irse, Shouta no se olvidó de mencionar que ahora, una vez que cumplan 18 años, ambos podrán casarse legalmente. Hinata se puso rígida y le recordó que el matrimonio requiere el consentimiento de ambas partes. Shouta sonrió y dijo que se esforzaría para que ella pudiera verlo como un hombre de verdad, que ya no era un estudiante. También le advirtió que tener 18 años significa que pueden hacer cualquier cosa. Luego le dio la espalda y se marchó. La puerta acababa de cerrarse. Hinata gritó de rabia, avergonzada y confundida. Acababa de llorar delante de un chico 17 años menor que ella, y ahora él le había dicho esas cosas. Él era alto y seguro de sí mismo, lo que hizo que su corazón se acelerara. Si las cosas siguen así, teme que podría acabar enamorándose de él. Para recuperar la compostura, decidió darse una ducha, sumergida en el agua. Hinata sintió una extraña corriente eléctrica recorrer su cuerpo. ¿Serás tú quien sane su corazón roto? Pero entonces se dio una bofetada para volver a la realidad. De ninguna manera se enamoraría o se casaría con alguien 17 años más joven. A medida que su cuerpo comenzaba a envejecer y a perder firmeza en zonas delicadas, no quería que nadie lo viera, especialmente Shouta. Y cuando él dijo, de regreso a casa, Shouta recibió un mensaje de la chica que se le había declarado antes. Era una disculpa y su deseo de que siguieran siendo amigos. Él aceptó y ella le preguntó si podía llamarlo. En ese momento, Shouta se dio cuenta de algo. Había olvidado pedirle el número de teléfono a Hinata. Poco después, Shouta estaba de nuevo en la puerta de su casa. Pero Hinata no abrió la puerta. Se negó a dejarlo entrar porque ya no era su alumno. Shouta solo sonrió y dijo que no le importaba estar de pie ahí fuera. Con solo verla era suficiente para ser feliz. Sin perder la oportunidad, Shouta continuó coqueteando. Halagó su habitual estilo en tonos pastel, diciendo que era lindo, pero que su atuendo actual la hacía ver aún más encantadora e inteligente, como una dama sofisticada y madura. Hinata se sobresaltó, porque sus ojos ya no tenían esa inocencia infantil. Eso hizo que su corazón se acelerara de nuevo. Hinata se dijo a sí misma que los halagos de Shouta probablemente provenían de la misma doble intención que tienen todos los hombres. Recordó aquella frase implícita de que todo es posible. Y, aunque no quería creerlo, una sospecha nació en su corazón. ¿Sería que lo único que él buscaba era una aventura pasajera y que luego se marcharía? ¿Como si nunca la hubiera amado? Pero, para su sorpresa, Shouta dijo que había venido a hablar de algo serio. Sus perspectivas profesionales, a Hinata le sorprendió un poco su madurez y aceptó escucharlo. Shouta le contó que estaba considerando seriamente buscar un trabajo después de graduarse, pero que las oportunidades para los recién egresados de la preparatoria eran bastante limitadas en Shiba. Hinata asintió de acuerdo, pero aún así le aconsejó que apuntara más alto. Sin embargo, Shouta admitió que el sueldo podría ser bajo. Hinata no lo negó, pero le recalcó que lo importante era que fuera un trabajo en el que quisiera quedarse a largo plazo. De lo contrario, por muy buena que sea la oportunidad que encuentres, si no te apasiona, solo será una sucesión de días horribles. Shouta sonrió y preguntó si podía tomarse su tiempo para pensarlo. Hinata le indicó amablemente que lo mejor es elegir un trabajo que esté estrechamente relacionado con lo que a uno de verdad le apasiona. Ella admitió que había tenido muchos trabajos, pero que el único que mantuvo fue el que tenía que ver con su amor por el inglés. Fue entonces cuando Shouta reveló cuál era el trabajo de sus sueños, haciendo que Hinata se emocionara de repente. Shouta dijo que el sueldo quizá no fuera alto y que el lugar de trabajo estaba cerca del aeropuerto. Su sueño
era convertirse en ingeniero de mantenimiento de aeronaves. Esto sorprendió un poco a Hinata, ya que pensaba que él quería ser piloto. Pero cuando le oyó admitir que ser piloto era genial, no pudo evitar reírse, y luego sintió una calidez en su corazón al imaginar los aviones surcando los cielos gracias a las manos de Shouta. Hinata le aseguró que estaba convencida de que podría lograrlo. Sus ojos se iluminaron de emoción. Shouta continuó compartiendo que para convertirse en ingeniero aeronáutico necesitaba estudiar en una escuela de ingeniería especializada. Y preguntó si eso estaba bien. Hinata miró a Shouta con recelo cuando él le pidió su opinión sobre la escuela de ingeniería. Cuando ella le preguntó por qué se lo preguntaba, Shouta respondió con mucha naturalidad que porque iban a casarse. El comentario enfureció a Hinata, especialmente cuando él añadió que seguiría molestándola hasta que ella encontrara novio. A pesar de sentirse conmovida, Hinata se mantuvo firme. No podía casarse con un estudiante. Pero Shouta dijo con delicadeza que el aprendizaje duraría 3 años. Y que ella tendría que esperarlo una vez más. Eso le trajo viejos sentimientos al corazón. Sentimientos que tuvo cuando Shouta era un niño pequeño. En aquel entonces, Shouta fue a ver a Hinata y le dijo que ya no podría visitarla todas las semanas. Hinata le preguntó la razón, pero él guardó silencio. Cuando ella le preguntó sobre la escuela secundaria y el equipo de béisbol, él solo dijo que no podría seguir jugando por mucho más tiempo. Lo que preocupó a Hinata. Shouta le preguntó si pensaba quedarse en ese lugar para siempre. Ella sonrió y dijo que le encantaba el trabajo y que lo haría mientras tuviera salud. Eso hizo a Shouta visiblemente feliz. Cuando Hinata le preguntó la razón de su pregunta, él la evadió. Antes de irse, Shouta le indicó, aunque ya no pudiera venir, ella tampoco debía irse a ningún lado, que esperara a que él volviera. Al recordar el rostro de Shouta de aquel día, y compararlo con su rostro actual, lleno de determinación, Hinata rió suavemente. Le contó que cuando Shouta de repente dejó de visitarla en la secundaria, pensó que él tenía novia. Pero Shouta la corrigió de inmediato. La verdadera razón era que sufría de fuertes dolores de crecimiento. Hinata respiró aliviada, y sus preocupaciones se desvanecieron cuando él le aseguró que ya estaba bien. Hinata dijo en voz baja que sería muy feliz si Shouta pudiera volver a visitarla, pero también le recordó que para entonces ella ya tendría 38 años. Luego bromeó diciendo que quizás habría muchas chicas lindas en la escuela de ingeniería aeronáutica, y que él pronto se olvidaría de ella. Shouta replicó de inmediato, afirmando en voz alta que nadie le importaba aparte de ella. Esto hizo que Hinata se sonrojara intensamente. Antes de irse, Shouta le agradeció a Hinata por escucharlo y darle consejos. Prometió que se esforzaría al máximo, pero que necesitaba más tiempo, y le suplicó, «Por favor, no te vayas a ningún lado. Solo espera a que regrese». Cuando lo perdió de vista, Hinata se quedó en silencio, con un pensamiento vago pero poderoso resonando en su corazón. Quizás Shouta de verdad alcanzaría su corazón. Las cosas se estaban complicando demasiado, y Hinata decidió que tenía que actuar. No podía mantener a Shouta esperando para siempre, y las cosas no podían seguir así. Mientras tanto, de camino a casa, Shouta murmuró para sí mismo, lamentando haberle dicho a Hinata que esperara 3 años más. Se sentía tan inútil, sin saber qué decir para hacerla cambiar de opinión. Anhelaba un buen trabajo, pero no era fácil para un recién graduado. Y si su salario era más bajo que el de Hinata, ¿cómo podría impresionar a nadie? Se atormentaba, preocupado por si Hinata había encontrado a otro hombre durante sus 3 años de ausencia. Finalmente, gritó desesperado. Todo lo que quería era un trabajo estable. Mientras tanto, Hinata se dio cuenta de que necesitaba hacer algo para que Shouta se rindiera. No podía dejar que siguiera esperando para siempre. Después de pensarlo un rato, decidió rechazarlo firmemente en lugar de seguir esperando. Justo en ese momento, una notificación de una aplicación de citas apareció en su teléfono. Recordó que la había instalado la semana anterior. Hinata estaba a punto de borrarla, porque aún no había tenido tiempo de crear un perfil. Pero entonces recordó las palabras de Shouta, cuando le dijo que esperara. Apartó esos pensamientos, diciéndose a sí misma que no era la chica que espera a su príncipe. Como adulta, debía desaparecer de su vista, y así decidió crear una cuenta. Mientras tanto, Fujita estaba confundida.
Sentía que Shouta la estaba evitando deliberadamente. Les preguntó a sus amigos al respecto, y ellos intentaron evitar responder. Fujita no se rindió. Continuó preguntando quién le gustaba a Shouta. Y un amigo casi respondió, pero el otro lo detuvo. Fujita empezó a sospechar. Se preguntaba por qué mentiría Shouta si no le gustaba a nadie. Los dos amigos de Shouta rápidamente inventaron una excusa, diciendo que él solo había dicho eso para no herir sus sentimientos. Pero en realidad, la verdadera razón no tenía nada que ver con eso. Era porque ella no era nada atractiva. Dijeron que Shouta simplemente estaba confundido sobre su futuro después de la graduación y no tenía tiempo para una novia o ningún tipo de relación. Al oír esto, Fujita concluyó que a Shouta podrían gustarle los chicos, lo que dejó a sus dos amigos confundidos y negándolo rápidamente, llegando incluso a afirmar que Shouta en realidad era un pervertido. Fujita se sonrojó, pero los amigos de Shouta sintieron que así tenían más posibilidades de proteger su reputación. Fujita se fue después de darles las gracias a los dos amigos de Shouta y decir que se esforzaría más. Tan pronto como ella se perdió de vista, los dos amigos de Shouta soltaron un suspiro de alivio, sintiendo que por fin podían revelar la verdad. Shouta está enamorado de una mujer 17 años mayor que él. Cuando terminó la clase, Shouta recogió sus cosas, todavía pensando en visitar a Hinata de nuevo. Sin embargo, le preocupaba que a ella pudiera molestarle si lo hacía. De repente, una idea cruzó su mente: buscar un trabajo de medio tiempo para ahorrar dinero y luego invitar a Hinata a salir. Justo en ese momento, Fujita entró en el aula y le preguntó a Shouta si ya se iba a casa. Él le respondió preguntándole si ella también se iba. Fujita respondió que solo estaba pasando el rato porque tenía mucho tiempo libre, ya que no participaba en ninguna actividad de club. Shouta se rió, diciendo que era una sorpresa, porque siempre pensó que Fujita era una persona seria. Shouta siempre pensó que Fujita era una persona seria, pero ella sonrió y dijo que después de la graduación iría a una escuela de arte porque había recibido una beca. Shouta la felicitó y le contó sus planes de asistir a una escuela de especialización. Fujita se sorprendió porque siempre había pensado que él iría a la universidad. Shouta había considerado ir a la universidad, pero por varias razones había cambiado de opinión. Fujita entonces le preguntó si era por alguien que le gustaba. Shouta intentó evadir la pregunta y estaba a punto de irse. Pero Fujita lo detuvo y le pidió un favor. Entonces, Shouta ayudó a Fujita a bajar de un estante alto, una estatuilla de arcilla que ella había hecho. Con delicadeza, tomó la estatua y la colocó abajo para ella. Fujita admitió que había basado la estatua en la forma de su propio cuerpo. Shouta se dio cuenta de cómo estaba sosteniendo la estatua, y de repente se cayó, con la cara sonrojada. Bromeó diciendo que sus pechos no eran tan grandes, y se soltó el pelo. Luego le preguntó si su cara se parecía a la de la estatua. Shouta le dio la razón, ya que nunca antes la había visto con el pelo suelto de esa manera. Esa estatua era su ideal, y deseaba tener una figura así para poder presumirla ante él. Esto sorprendió a Shouta, y se quedó sin palabras. Fujita entonces se disculpó con Shouta por ser tan insistente, y se dio cuenta de que no podía rendirse con él. Fujita le dijo a Shouta que le gustaba, y comenzó a quitarse la ropa. Ella le dijo que no apartara la mirada, que la viera. No tenía mucha confianza en sí misma, pero quería que él la conociera mejor. Sin embargo, Shouta respondió que eso no era algo que pudiera hacer. Como un verdadero hombre, solo podía mostrarle afecto a su maestra. Fujita estaba furiosa, como un gamer que tiene un soporte malísimo en una partida y va por su quinta derrota consecutiva. Rasgó su chaqueta como si fuera Hulk e insistió en que iba muy en serio. Shouta intentó detenerla, pero Fujita, enojada, le dijo que la soltara. Shouta dijo que solo debería hacer esas cosas con alguien que fuera realmente importante para ella. Sin embargo, Shouta era como un agujero negro en la densa oscuridad. No se daba cuenta de nada, y Fujita le respondió que esa persona importante para ella era él, desde que empezaron a estudiar juntos. Él siempre la había tratado bien, y ahora ella no podía olvidarlo. Le confesó que podía hacerle lo que quisiera. Pero él la rechazó y la mandó a la friend zone. Es la primera vez que veo cómo rechazan a una mujer de esta manera. Fujita se deprimió, se disculpó con él y se sintió muy decepcionada.
Ella esperaba que él la mirara de nuevo, mientras seguía desvistiéndose. Shuta estaba sorprendido. Él se disculpó con ella, luego agarró rápidamente su bolso y salió corriendo. Fujita se sintió abandonada y, llena de rabia, rompió a llorar. Mientras tanto, Shouta simplemente corrió fuera de la escuela. Llegó a un pequeño edificio. Empezó a recordar lo que Fujita había hecho y se sintió triste, porque en sus ojos solo existía su profesora. Estaba decidido a que ella sería la única persona que amaría jamás. Una vez le confesó a Hinata que, aparte de ella, nadie más le importaba. Y sin embargo, al bajar la vista, se dio cuenta de que se estaba excitando. Por culpa de Fujita. Él solo quería mantener su promesa, serle fiel. Pero esa otra mujer apareció como una tormenta repentina, arrasando con todos sus esfuerzos. ¡Qué cruel! ¡Qué egoísta! Justo en medio de una clase de inglés para niños, Hinata estaba enseñando, conversando con los pequeños en inglés. Les preguntó cómo estaban, y los niños respondieron al unísono, y luego le hicieron preguntas a ella. Hinata dudó un momento. Algo la estaba molestando. Una niña muy observadora dijo que seguro tenía problemas de amor. Otro, con curiosidad, preguntó cómo se decía amor en inglés. La pequeña preguntó entonces: «¿Hinata está enamorada?». La profesora sonrió, la felicitó por su madurez y hábilmente le dio la vuelta a la pregunta. ¿Alguno de ustedes está enamorado? Una niña confesó en voz baja que tenía novio. Otro niño se encogió de hombros sin interesarse por esos asuntos. Hinata se dirigió a Tobo, un niño callado, y le preguntó si alguien hacía que su corazón se acelerara. Aunque por dentro pensó, a los niños de esta edad probablemente les interesa más el fútbol y los juegos que el romance. Tobo levantó la vista hacia la profesora, con la cara sonrojada. Entonces, el niño pronunció un cumplido en inglés que dejó a Hinata sin palabras. Ella también se sonrojó, respondió en voz baja y le dijo al niño lo adorable que era. Una niña avispada preguntó: ¿acaso estás enamorado de la profesora? Tobo, nervioso, le dijo rápidamente que se callara. El ambiente de la clase se animó cuando Hinata preguntó si todos habían terminado sus deberes, y luego les indicó que abrieran sus libros por la página 56. Toda la clase se concentró en estudiar hasta el final de la lección. Los niños se fueron yendo uno por uno, y Hinata les recordó que tuvieran cuidado en el camino. Pero Kunogo se quedó. Dudaba, preguntándose si debía decir lo que iba a decir en inglés. Hinata dijo suavemente que la clase había terminado y que ahora podía decir lo que quisiera. Entonces él preguntó: ¿tienes novio? Hinata se sorprendió un poco. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien le preguntó eso. Los recuerdos de Shouta de repente volvieron a su mente. Sabía que tenía que mentir, pero no se le daba bien. Al final, solo pudo evadir la pregunta con una respuesta ambigua. Tobo estaba a punto de decir algo, pero otro niño lo interrumpió, apurándolo para que no se quedara atrás. Tobo parecía descontento. Hinata se despidió con la mano, prometiendo volver a verlo la próxima semana. Una punzada le atravesó el corazón de repente. Esa molesta sensación del amor adolescente, tan tierno y a la vez tan doloroso. Tan cercano, pero inalcanzable. Se sentía como una aguja clavándose en su corazón. Hinata pensó que necesitaba encontrar rápidamente a alguien maduro y sensato a quien amar. De lo contrario, se quedaría sola para siempre, y luego se convertiría en lo que toda mujer teme: la vieja de los gatos. Una notificación apareció en su teléfono. Una fiesta de solteros buscaba participantes. El lugar está cerca, y la tarifa para las mujeres es de solo 500 yenes si te registras por internet. ¡Qué injusto para los hombres!, murmuró. Pero si se tratara de una reunión informal, con profesores, médicos y gente así, entonces quizás hasta ella podría encontrar el amor. Los recuerdos volvieron a su mente. Le había hecho una promesa a Shouta cuando era un niño, pero nunca pensó que, a la edad de 18 años, él realmente volvería a buscarla. Hinata se sintió culpable por haber destrozado ese sueño. Aunque sabía que una diferencia de edad de 17 años era demasiado grande, se imaginó que cuando ella envejeciera, él se decepcionaría y la dejaría por alguien más joven. Se imaginó a sí misma con 50 años y su marido apenas empezando la universidad. ¡Qué locura!
Sabía que Shouta no era ese tipo de persona, pero si tenía que pasar el resto de su vida con alguien, quería a alguien que pudiera darle paz, alguien de su misma edad, o mayor. La decisión estaba tomada. Iría a la cita, aunque fuera su primera vez. Mientras navegaba por la aplicación, nadie le llamó la atención. Pero cuando vio a Chatter, sintió una opresión en el pecho. El corazón se le aceleró. ¿Sería una señal de un infarto? ¿Debería ir al hospital? No, es porque piensa que es genial, alto, y cada vez que sonríe, su corazón simplemente se derrite. Se veía tan agradable, joven, honesto, tranquilo, dedicado. Pero la diferencia de edad entre ellos era demasiado grande. Como un personaje perfecto que solo se encuentra en los cómics. Ojalá la vida real fuera así. Hinata pensó para sí misma: cualquier chica que salga con él seguro que será feliz. Una pizca de celos se deslizó en su corazón. Se estiró, recordando las cosas dulces que Shouta le había dicho. Pero no podía salir con él. Como una deliciosa rebanada de pizza, puesta delante de alguien que está corriendo para perder peso. De repente sonó el timbre, sobresaltándola. Una parte de ella tenía esperanzas, otra estaba avergonzada. ¿Y si era Shouta? Se dio una bofetada, recordándose a sí misma que debía madurar. Abrió la puerta. Era Shouta, sin abrigo. Le preguntó si tenía frío. Pero él permaneció en silencio. Su rostro mostraba confusión, mezclada con un toque de tristeza. Cuando era niño, a Shouta siempre le encantaba el aroma del apartamento de Hinata. Solía estudiar aquí, y esta vez trajo su cuaderno terminado. Pero cuando levantó la vista, Hinata estaba profundamente dormida justo frente a él. La sacudió suavemente y luego se detuvo. Su mirada se desvió sin querer debajo de la mesa, y se sonrojó. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Esos dos melones. Hinata se despertó de repente, sobresaltando a Shouta. Le preguntó si pasaba algo. Él rápidamente inventó una excusa. Se le había caído la goma de borrar. Hinata se dio cuenta de que Shouta había terminado su cuaderno. Él, preocupado, le preguntó si le faltaba sueño. Hinata solo dijo que iría al baño un momento y le pidió que practicara la lectura e intentara responder en inglés. Al lado del salón de clases había otra habitación, un lugar secreto. Cada vez que él preguntaba, Hinata solo sonreía y no revelaba nada. En la joven mente de Shouta, esa habitación era donde ella dormía, se cambiaba de ropa y se maquillaba. Una vez, había abierto la puerta en secreto y vio un sostén colgado allí. La imagen pasó por su mente solo una vez, pero quedó grabada en su memoria. El chico era extraño. Probablemente le hacían bullying en la escuela. Ahora, Hinata le recuerda que se resfriará si se queda fuera de la puerta. Y esta vez le permite entrar. Él le dio las gracias, pero ella notó que hoy se veía completamente diferente. La emoción en sus ojos la preocupó. Dudaba en contárselo, temeroso de que ella lo odiara. Cuando ella sospechó que podría estar enamorado de alguien, él lo negó de inmediato. Pero luego confesó con vacilación. Incluso sin sentir nada, su cuerpo reaccionaba. Shouta lo contó todo. Cuando ella le preguntó sobre sus verdaderos sentimientos por la otra chica, él respondió: «Solo amigos, nunca lo pensé de esa manera». Hinata especuló. Tal vez se sintió incómodo cuando la chica tomó la iniciativa. Pero su cuerpo aún así reaccionó instintivamente. Y entonces Shouta lo admitió. Sin importar qué, la persona que realmente amaba seguía siendo ella. Aunque no sentía nada por la otra amiga, Shouta reaccionó después de estar cerca de ella, algo que le pareció asqueroso, e incluso se lo reprochó. Dijo que por eso había traicionado a Hinata. Dios mío, es más inocente que la cocaína, que se rumorea que está escondida en el Área 51. Hinata lo tranquilizó rápidamente, explicándole con delicadeza que cuando un chico ve el cuerpo de una mujer, aunque no la ame, su cuerpo reaccionará de todos modos. Es perfectamente normal para alguien de su edad. Se preguntó si estas cosas se enseñaban en las clases de educación para la salud en Japón. Es una reacción fisiológica. Algunos chicos se despiertan todas las mañanas en el mismo estado. Shouta no hizo nada malo. Ni siquiera eran pareja, así que, ¿cómo se podría decir que fue una traición? Al verlo tan abatido, sintió un nudo en la garganta. De repente, Hinata pensó en algo que nunca se había atrevido a considerar. ¿Y si, un día, él se convirtiera en su novio?
Shouta se sonrojó. Y Hinata se disculpó. Sabía que él hablaba en serio, y ella solo era una mujer mayor, torpe en asuntos del corazón, y ahora estaba divagando como si esto fuera una novela ligera. De repente se puso seria. Lo que esa chica le hizo estuvo mal, fuera quien fuera. El género no es excusa para cruzar los límites. Hinata nunca se había desesperado por el amor o el romance, así que no podía entender por qué la chica actuaba de esa manera. Para las chicas, no es fácil expresarse con los chicos. Hinata pensó que la chica definitivamente iba en serio con Shouta, pero no sabía cómo llamar su atención. Así que se desesperó y se le rompió el corazón. No creía que él necesitara perdonarla. Pero ella no era la única que amaba tanto a alguien que no veía nada más a su alrededor. Recordó la pregunta que le hizo Shouta cuando era niño, sobre por qué los cuerpos de las chicas eran especiales, y si los hombres podían simplemente aceptarlo. Incluso después de ver el cuerpo de Fujita, Shouta nunca se consideró afortunado. Solo quería impedir que hiciera lo que estaba haciendo, porque si alguien entraba al salón, la malinterpretarían. Después de que Fujita se retractara de su confesión, todos le dijeron que debería aceptarla, pero a nadie le importaron sus sentimientos. Es cierto que vivimos en una sociedad donde los sentimientos de los hombres son completamente ignorados. Shouta preguntó si alguien realmente creía en él. Luego confesó que la primera vez que se sintió excitado fue al mirar la lengua de Hinata. Esto la sobresaltó. Él le contó todo lo que había hecho, como espiar en su habitación, mirar debajo de su escritorio, e incluso las imágenes, y él declaró que, mientras ella no lo rechazara, era la única a la que quería, y que ni los dioses podrían cambiar eso. A Hinata le sorprendió que viniera hasta su casa solo para decirle eso. Le preguntó si alguna vez veía revistas o videos porno. Él lo admitió, pero dijo que nunca hacía nada con esas cosas, porque el único cuerpo que quería ver era el de ella, pues su amor era así de profundo. Había decidido que la primera mujer con la que estaría sería ella. Hinata se sintió avergonzada, invadida por una ola de confusión. Estaba un poco emocionada, pero le pidió a Shouta que dejara de molestarla. Pero él le tomó la mano y la besó en los labios. Hinata se fijó en los rasgos de Shouta, como sus manos grandes y sus labios suaves, el aroma de su cabello y ese olor a chico que le resultaba tan familiar desde la infancia. La persona que le gustaba siempre olía a chico, un olor que a ella le encantaba. No cualquiera podía atraerla, pero cuando se encontraba con un hombre con ese aroma particular, sentía un fuerte deseo de estar cerca de él. Sentía un profundo anhelo de poseerlo. Parecía extraño para ambos, pero tal vez debían estar juntos para acabar con esa extrañeza. Cuando percibe ese aroma, no puede controlar sus emociones. Se vuelve loca y quiere convertirse en un delicioso pastel ante la persona que le gusta. Acercó su mano al pantalón de Shouta, pensando que no debería hacerlo. Pero no pudo controlarse. Finalmente, sin querer, tocó sus partes íntimas. Shouta se excitó. Hinata intentó apartarlo, diciendo que no podían hacer eso. Pero a Shouta no le importó y le dijo que la amaba. Shouta la besó de nuevo, apretando sus labios contra los de ella. Pero esta vez fue más intenso, porque tenía miedo de que ella pensara que besaba torpemente. Pero a veces, el beso se pone más serio e intenso, y a ella no le importa porque le parece tierno. Y además, él huele de maravilla. Este capítulo es más corto que el desempeño de la mayoría en la cama. Hinata moría de ganas por comerse el pastel y se sonrojó profundamente cuando besó a Shouta. Dejaron de besarse y Hinata le dio una suave bofetada en la mejilla. Ella le dijo que no podía hacer esas cosas con él y que no lo dejaría entrar a su casa solo para cometer actos tan inapropiados. Shouta se disculpó con ella y la miró con dulzura. Esto la avergonzó aún más. Él le dijo que estaba muy feliz de que su primer beso hubiera sido con ella. Ella le advirtió con severidad, pero él solo se rió. Él le tomó la mano, y una vez más ella lo regañó. Pero Hinata lo miró y se rió, diciéndole que era muy raro. Pero entonces, su mirada se ensombreció al recordar el desagradable incidente del colegio. Por eso, si de verdad estaba seguro de querer hacer esto, porque podría asustarlo otra vez, o revivirle esos dolorosos recuerdos. Pero él respondió que la persona de antes no era de la que estaba enamorado.
pero ahora estaba enamorado de su profesora. Así que todo era completamente diferente, cálido y seguro. Quería tocarla más, y dijo que se sentía excitado no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente. Muy considerado, muy humilde. Hinata intentó decir algo, pero sintió sus partes íntimas. Eso la avergonzó, y él empezó a abrazarla. Empezaron a olerse y a excitarse, y a Hinata le estaba encantando, y de verdad lo deseaba, pero sabía que no podía. Ella sonrió al ver la fugaz expresión de confusión en su rostro, una mezcla de entusiasmo juvenil y una timidez encantadora. En ese momento, recordó a Shuta, quien una vez le dijo que quería que fuera ella la primera persona con la que entraría al mundo de los adultos. Su voz era suave, mitad en broma, mitad en serio, cuando le preguntó si quería echar un vistazo a sus pechos, aunque ella misma ya no era una jovencita. Los ojos de Shuta se iluminaron con una emoción que nunca antes había experimentado. Le apretó suavemente el hombro, con la voz temblorosa por un anhelo puro. Dijo que quería verlo todo, no solo con los ojos, sino con su memoria, con su corazón. Hinata se detuvo. Una parte de ella sabía que no debía permitir que esto continuara. Pero frente a ella había un joven que no solo la deseaba, sino que la necesitaba como quien necesita un lugar al cual regresar. Él le susurró que quería que el recuerdo fuera real. Claro, vívido, marcado por su propia presencia. Shota estaba preocupado, así que le pidió consejo a su hermana mayor sobre cómo ganarse a la gente mayor. La respuesta llegó como un simple mantra: sé honesto. Su mirada decidida, su sonrisa amable y su refinada forma de expresarse, todo eso lo convertiría en un joven adorable para los adultos. Al día siguiente en la escuela, unos estudiantes le pidieron ayuda para colgar los carteles del festival. Él asintió de acuerdo allí mismo, en la sala de profesores. Un pequeño paso, pero posiblemente el comienzo de algo más grande. Un día, el profesor de literatura de Shota comentó que su inglés era excelente, e incluso el asistente de enseñanza extranjero lo elogió. Aunque un poco avergonzado, sintió un orgullo indescriptible. En clase, cuando sus amigos le preguntaron por los resultados de sus exámenes, Shotaro sonrió con ironía. La mayoría apenas había reprobado, excepto en inglés. Todo el grupo estalló en carcajadas, aliviados de que al menos hubiera un punto a favor. Las chicas de la clase se susurraban entre sí que Shotaro era alguien especial, adorablemente tontorrón y genial a su manera. Todas estaban de acuerdo. Era una persona buena y querible. En casa, Shotaro estudiaba hasta altas horas de la noche y se tomó un descanso para usar su teléfono. Cuando vio un video pornográfico, se excitó. Pero rápidamente apagó el teléfono e intentó dormir. Se imaginó a Hinata y a él haciendo el amor. En la oscuridad, pensamientos vagos sobre Hinata flotaban en su mente. Solía pensar que era amor, puro y simple. Pero ahora, ese sentimiento es más complejo, una mezcla de anhelo y confusión. Se preguntó, ¿seguía siendo amor o solo una fantasía adolescente? Y Hinata dijo que no deberían hacer cosas así, aunque la ley diga que no es un delito. Shota miró a Hinata a los ojos, asegurándole con dulzura que mantendría todo en secreto y no se lo revelaría a nadie. Pero Hinata seguía dudando. Sus ojos reflejaban ansiedad, como si algo le impidiera hacer lo que él quería. Dijo que si las cosas iban demasiado lejos, todo dependería de él. Shota sonrió, observando los sutiles cambios en la expresión de su rostro. Con delicadeza, le dijo que no necesitaba preocuparse ni hacer nada, porque yo me haré responsable de todo. Admitió que tenía deseos profundos, pero que no se trataba solo de atracción física. La miró a los ojos y declaró firmemente que quería, algún día, caminar por la vida con ella, ser su compañero de vida. Abrazó a Hinata con fuerza, un abrazo tierno, y le confesó los sentimientos más profundos de su corazón. Se disculpó por ser débil a veces, y hundió el rostro en su pecho. Actuaba como si estuviera drogado con algo. A ella eso le hizo gracia.